Y le pero muestro básicamente donde tenés algún muro importante que puede transmitir carga, bueno, por ahí te ayuda, ¿no? claro, Básicamente. ¿Eh? claro, en los muros medianeros pusimos vía de fundación, Bien, eh, en algunos interiores, y bueno, bien, en otros, como por ejemplo en la cocina, ahí pusimos vías de arrastramiento. está bien. Y a los muros medianeros también pusimos vía de fundación. Eh, no sé si se usa eso también. Eh, en particular, viste, lo que se hace, como por eso es medio largo el trayecto, viste, ahí como tenés como 6 metros, no sé cuánto habrá, es una zapatita directamente para vigas que sean muros medianeros. Ahí pareciera que es una viga de riostra, dice ahí, ¿no? Pero no estoy viendo bien. Claro, eso es lo que pusimos inicialmente. Claro, yo diría que como básicamente, eh, digamos, tiene que tener continuidad, ¿no es cierto? Y generalmente no se va muy abajo con el muro medianero, no es un muro que transmita mucha carga, se puede fundar un poco más arriba. Es una zapata corrida directamente excéntrica y eso funcionaría, ¿viste? Ahora, o es una viga de fundación o es una zapata corrida, no una viga de rostreamiento, porque tiene carga ahí, ¿no es cierto? Vas a hacer un muro ahí, un muro medianero, digamos, como un muro divisorio, de eso se Claro, trata. sí, Claro. sí. Entonces, fíjate que ahí es como que tenés medio largo el trayecto, como 6 metros, me imagino, entre una y otra, digamos, entre columna y columna. Entonces, como que, digamos, una viga sola, por ahí no se la banca tan bien y es posible hacer una zapata corrida, Ok, sí. pero sin ninguna locura, ¿no? Sí, sí, podríamos continuar la que ya está hecha, las bases. Claro, exactamente. Y, profe, en cuanto a los cortes, nosotros habíamos hecho, bueno, los cortes de las zapatas, eh, De las teniendo en bases, cuenta, perdón, las bases, teniendo en cuenta las vías de ardiostre. bien. Eh, Está ¿Tenemos que bien. agregar algún detalle con vía de fundación? No, 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 digamos, si tenés alguna alguna, de alguna manera ahí es como que se vincula, depende de lo que pasa, es que cuando uno hace el corte en ese lugar, por ejemplo, se está cortando justamente la columna uno. Y vas a ver, digamos, vigas de arrastramiento de fundación de ambos lados, que tenés que identificarla, la base E1 y la columna C1, es la que me estás mostrando ahí. Me llama un poco la atención dónde está armada esa armadura de las columnas. Las columnas van directamente con sus patas a nivel de la base de la parte inferior. ¿Eh? O sea, no está Sí, colgada así, ¿no? claro, sí, Está superpuesto, digamos, ¿no? Sino es como que uno entiende que tiene que dejar los hierros ahí arriba y ahí no van. Incluso el talón ese que pusiste de 10, capaz que de 15 andaría bien, lo veo un poco chico de 10. ah, ¿Eh? ok. ¿Bien? No se ven los hierros, digamos, están los hierros de las columnas y como que están más abajo, ¿no es cierto? A nivel de la parrilla Claro, inferior. ¿No? sí, sí. Sí, era como más que Y nada para esquemático, pero sí, está tiene bien. razón. Ese hormigón base, vos pusiste ahí, es un hormigón, digamos, un hormigón de limpieza, así se llama. ¿Eh? HL, que es Sí, un eso nos hormigón pobre. había corregido Mónica. Bien. Bueno, Profe, ¿de cuánto es más o menos el espesor de ese hormigón? 5 centímetros está bien. Bien. Lo que pasa es que por ahí es como que en ese caso ustedes no hicieron ningún recambio de suelo, ¿eh? Solamente el nivel de fundación está 5 centímetros por debajo, ¿no? Claro, Generalmente es como que uno mejora, ¿qué cosa? Colocás piedra bocha porque mejorás la, digamos, que no haya capilaridad. Es decir, supongamos que tenés la napa freática abajo, cuando vos aislas con piedra bocha, los intersticios que nos quedan entre la piedra bocha hacen que no sea necesario, digamos, no puede subir por capilaridad del agua. Entonces es menos agresivo ese contacto entre el suelo y el hormigón de limpieza, ¿entendés? O sea que generalmente se recambia en esta zona, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes me pueden decir, bueno, hicimos el estudio del suelo y no tenemos un suelo agresivo y el terreno nos da 1,5 km, entonces vamos a fundar a esa profundidad. Y no necesitamos recambiar suelo y no necesitamos proteger por capilaridad el hormigón. Por ahí algún detalle de que
el recubrimiento es de 5 centímetros, tendría que decir en algún lugar, ¿no es cierto? Para lo que es fundaciones. Lo pusimos en especificaciones acá arriba, ¿no? Ah, bueno, ok, perfecto. Y por Profe, una ahí, consulta. ¿El espesor de piedra bocha estaría bien con 30 centímetros? con menos también, entre 15, a partir de un poco más de 10, con 15, 20 centímetros está bien. Ah, bueno. A ver, porque el concepto es ese, o sea, vos o ponés piedra bocha Sí. porque querés cambiar el suelo para mejorar la capacidad portante, o ponés piedra bocha para cortar capilaridad. Entonces, ahí es donde uno ve el manto. Bien. Supongamos que ahí es como que, digamos, por un lado tengo las medidas, estamos analizando el planito este de Juan, ¿no? Pues sí. Nivel de piso interior, nivel de piso terminado interior, nivel de piso terminado exterior, nivel de terreno natural, tenemos nivel de fundación de vía de arrastramiento, nivel de fundación de excavación de, ¿cómo se llama? De excavación, ¿no? Y tenemos un nivel de fundación menos 0,70. Bien, pareciera que está todo bastante bien. Por ahí, cuando vos quieras colocar, digamos, digamos esos 10 centímetros, ¿cuánto tiene la zapata? Tiene más 20, a ver, quiero hacer una cuentita nomás. Menos 25, subo 20, me queda menos 5, y el nivel de piso terminado interior es más 5. ¿Se entiende lo que estoy sacando la cuenta? Chicos, a Juan y al que estamos analizando. Nivel de fundación de la viga de arrastramiento, menos 25. ¿Está bien? Sí. El nivel el espesor de la capa aisladora es de la viga de arrastramiento es de 20. Por la altura que tengo, la altura que tiene, perdón. Veo en la cota a la derecha, que está ahí. ¿Sí? Sí. Si yo tengo menos 25 más 20, me queda menos 5 el nivel el superior de la vía de arrastramiento. ¿Está bien? Sí. Bien. Y el nivel de piso terminado interior es más 25. ¿Así es? Sí. Bien, perfecto. ¿Por qué saco esta cuenta yo? Porque tenemos como 30 centímetros. Ahí vamos a hacer un contrapiso por sobre ese nivel. Vamos a agregar piedra bocha, es posible también. Vamos a tener una carpeta y un piso cerámico. Es decir, que en esos 30 centímetros de altura voy a poder armar todo ese paquete de solado. ¿Está bien? Lo digo para que lo analicen, para que lo tengan en cuenta los demás. Okay. Por ahí está bueno colocar la medida, ves que, digamos, a la derecha de ese detalle tenemos, digamos, 5 centímetros de hormigón de limpieza, al talón 10, 20 de la base, 15 para arriba como un especie de tronco de columna, los 20 de la vía de arrastramiento. Por ahí conviene colocar, digamos, alguna medida desde el nivel de piso terminado, del nivel de piso terminado, interior al fondo de la excavación, o del 0,0, el 0,0 por ahí sería mejor, ese 0,0 completo, ¿cuánto te da? Menos 0,0 sumaría 0,75. Al fondo. Claro. Como una cota adicional para ver cuánto tenemos que excavar. Y 75 del 0,0. Okay. Bueno. Eso ayuda a ver. Si no de la cuenta, si no yo tengo que mirar que es menos 75, ¿dónde está el 0,0? O sumar la cuentita que estaba tratando de sacar acá recién. Claro. Okay. Entonces, profe, estarían bien los cortes. Sí, está bien. Lo que pasa es que justo generalmente uno corta, estás cortando en el centro de la columna y vas a ver en la base, digamos, la columna y la vía de arrastramiento. Por ahí hay, digamos, en un sentido o el otro. Sí, está bien. No es problema. ¿La vía de fundación si no va más abajo? Sí, La- generalmente va más abajo. Se trata de ser más abajo. Pero Porque más, teóricamente más o está menos poblado. aquí. Y a nivel de donde te da el terreno, la respuesta sería donde hemos hecho el estudio de suelos, donde nos aconsejan fundar. Ahora les voy a contar, pero generalmente por una cuestión de congelamiento y deshielo, qué sé yo, es como que las estructuras se fundan por debajo de los 60 centímetros del hormigón, para que no haya, digamos, este tipo de variaciones térmicas que pueden afectar. Entonces, es como que menos 60 sería el nivel más adecuado. ¿Se entiende? Del terreno natural.
Ahora lo vemos. Claro, No pero está me mal refiero esto a que, tampoco, no es que no se puede hacer, digo que una cuestión de habilidad para ahí abajo. ¿Eh? o sea, se podría evitar este tronco de columna y Claro, poner ahí. exactamente, sí, sí, por supuesto. Bien. Bueno, creo que era eso, profe. Bien, Perdón, no alcancé a escuchar bien esa parte. No sé si lo entendí bien, sí, que ese tronco de columna, o sea, la viga de resfriamiento podría empezar desde donde termina la base. claro, puede ir justo donde termina la base, y si Ah, fuera una bien, vía de sí. fundación podría ir más abajo también. Bien, ¿No? sí, sí. Generar, con una cuestión constructiva, en muchos lugares, bueno, después lo miramos ahí en el apunte que les paso, generalmente uno excava por lo menos 60 centímetros para fundar, ¿no? Por una cuestión de estabilidad del terreno y por una cuestión también de eh, variaciones térmicas y qué sé yo. Por eso van a encontrar eso también. Claro, yo tenía entendido, profe, que la vía de arrastramiento casi iba a nivel del Sí, puede terreno ser, pero es una y cuestión, de ya te la digo, fundación iba más abajo. es que puede, bueno, digo desde el punto de vista de las inclemencias climáticas, de ese tipo de cosas. Entonces, para protegerlo por estas variaciones térmicas, generalmente se lo entierra bastante más. Bien, Por ese sentido. Por eso no digo que está mal esto tampoco, se puede hacer así también. bien, bien. De hecho, tenemos estructuras de hormigón a la vista, siempre, ¿no? Pero por un suelo agresivo, presencia de agua, variaciones térmicas, son agentes que actúan de alguna manera en desmedro de la calidad del hormigón en el tiempo. Entonces conviene estabilizarlo. Lo metes más abajo, entonces la incidencia térmica no es tan importante. ¿Sí? Bien. Sí, sí, ¿Quién era de las chicas perfecto. que preguntaba? ¿Entendiste? Pues Yamila, no sé quién fue. Sí, sí, entendí. Melina Sí. o Mari. Bueno, bien. ¿Alguna consulta más o comparto lo que seguimos? ¿Les parece? De nuestra parte, no, profe. Bien. Esperen que abro de vuelta esto. ¿Se ve lo que estamos viendo acá en la proyección? Sí, sí. Sí, se ve. Bien. ¿Se acuerdan, chicos, que, digamos, cuando empezamos a hablar de excavaciones bajo agua, digamos, con presencia de napa freática, el concepto es, o contenemos el terreno para que no se nos desmorona, ¿no es cierto?, de intibando, haciendo tablas estacas y qué sé yo, pero tenemos el agua en particular, siempre vamos a tener el agua, y eso puede afectar a la metodología para hormigonar. Siempre nosotros es como que nos hemos orientado a fundaciones relacionadas, ahí ustedes hablan de cimentaciones, capaz que es un término que se usa también. Por acá es como que nosotros vamos por el lado de las fundaciones, que abarca un poquito más. Porque está bien la cimentación, pero digamos como que vamos por el lado de las fundaciones. Y entonces nosotros decidimos, a partir del estudio de suelo a nivel de napa freática, la cohesión del terreno, la capacidad, digamos, de drenar que tiene ese terreno, de elegir métodos de depresión de napa. O realizar sumideros y ejecutar pozos a cielo abierto, donde una cuestión de diferencia de presión es como que tenemos un llamador, ahí se concentra la línea de corriente, va el agua y retiramos con una bomba fly o una bomba que tenga, digamos, capacidad no de tanto digamos, de elevar mucho la columna de agua, sino digamos, que sus álabes son tan importantes que, digamos, arrastran material grueso, fino, agua, y, digamos, nos permiten, de alguna manera, retirar el agua, pero sin deprimir la napa. Es como que le gana esa bomba fly en su profundidad, donde está, le ingresa de las líneas de corriente, la napa freática, digamos, va llegando a ese nivel, y digamos, como estamos más abajo, eso nos permite retirar el agua
más rápidamente y nuestra excavación para la fundación quedaría, digamos, de una manera más estable. No necesitamos hacer ninguna activación, capaz es posible con el talud natural, abriendo un poquitín, haciendo alguna berma, eso nos permite, digamos, trabajar en seco y con seguridad. Eso se entendió, ¿sí? Que lo hablamos el otro día. Entonces, la otra posibilidad es ejecutar y colocar bombas de pozo profundo, digamos, bombas que van deprimiendo la napa digamos, no a cielo abierto, sino que están, digamos, en su eje vertical, con una potencia y un caudal necesario que permiten, digamos, deprimirla. Y logramos este concepto de la napa, el nivel de la napa sin deprimir estaba acá arriba, deprimida va por acá abajo, y bueno, y que excavamos y trabajamos básicamente sin ningún tipo de problema. Eso sería el concepto y es lo que más se aplica acá en la zona. Si tenemos que elegir alguna forma de deprimir, de trabajar, de hacer fundaciones, excavaciones bajo agua, diría que esta es un poco la metodología más usada. Hay un sistema que se llama well point, que digamos, la diferencia, digamos, el diámetro de estos caños son 10, 12 pulgadas, o sea, son importantes, digamos, son bombas verticales que las van a ver incluso colocadas con su sistema, digamos, cuando hay una obra de cloacas, ahí cerca de Lisi, por ahí en Neuquén, si andan por allá atrás, van a ver que están haciendo redes de cloaca importantes, entonces la mejor solución es de primer napa, y digamos, son bombas de eje vertical que ayudan con una batería a partir de algún estudio que hace, digamos, la gente de suelos, vemos cada cuánto tenemos que colocar una bomba para poder deprimir a determinada profundidad. Digamos, hay otro sistema donde es un sistema de well point, se llama, que son patentes, digamos, por si alguna vez lo escuchan, que son caños galvanizados de mucho menor diámetro, pero una batería de caños hace que esa solución también es factible, digamos, pero el concepto es colocar bombas de pozo profundo. Esto también lo habíamos visto muy en particular, digamos, para ver el dibujito anterior, hecho con un esquema medio en perspectiva. También existen, digamos, drenajes para muros de sostenimiento, que se llaman machinales. Son agujeros en la masa del suelo, se mejora el funcionamiento colocando un filtro fino detrás de cada machinal. En caso se puede realizar un filtro en forma de pantalla, también se puede completar lo anterior con un drenaje cerrado a pie del muro. Vemos el dibujito, pero digamos, es como que en estos muros de contención, para aliviar el peso, digamos, de esta columna, digamos, del empuje pasivo de este suelo, se coloca, digamos, estos drenes, ahí es donde se forma el filtro, un filtro fino, digamos, un filtro más grueso. Generalmente, cuando uno hace un muro, un tabique de hormigón con presencia de napa freática, se trata de conducir todo esto. Se hace este dren por fuera, se permite, esto es, digamos, un muro de contención, pareciera que fuera pues, supongamos que es de hormigón, un tabique en una... Bueno, esto es posible de hacer, pero uno siempre piensa que cuando uno excava y coloca un material más grueso, eso acciona, digamos, con menor presión, digamos, es como lo que hablamos, como una especie de filtro natural que drena más fácilmente. Para ello se colocan alguna malla de geotextil para que no haya, digamos, para que no se tape, porque si se tapa no funciona como un dren y como un filtro, y entonces ya la presión termina siendo importante y ese drenaje por estas perforaciones no se van a producir. Mechas verticales de drenaje. El sistema consta de una serie de mechas, a ver si veo el dibujito para que mostrárselos primero, así, digamos, este sistema es como también a ver,
por una cuestión de presiones y cuestión de mejoramiento del filtrado, este es vertical del sistema. Lo que pasa es que se coloca un terraplén, un marco de drenaje, como vemos acá, para que esta parte es la que filtra, esto es lo que permite filtrar. Eh, eh, Como es una situación bastante difícil eh, de lograr, eh, no los voy a enredar con esto, porque eh, tampoco se utilizan este tipo tan, tan de manera muy continua. Yo lo que haría, lo que sí vemos y utilizamos generalmente son estas bombas de pozo profundo, un sistema de well point, que sería bombas con cañería de menor diámetro, y estos drenajes en tabiques verticales. Esto tiene la ventaja que funciona prácticamente eh, automáticamente, digamos, por cuestión de presión. Esto se conduce, se va a un pozo de bombeo y eso se retira después del lugar que necesitemos. Entonces, yo diría que son los dos elementos más comunes que se utilizan, digamos, para mantener, no digo mientras se puede, mientras funcione, mientras hay mantenimiento, el tema de la napa freática en condiciones. ¿Cuál es la solución de esta? Esta es, digamos, la utilización de bombas es para trabajar excavando de manera mucho más efectivas, con seguridad. Pero acá vamos a hormigonar. Ahora, mm, cuando yo utilizo este tipo de drenajes, es cuando ya tengo, digamos, una construcción ejecutada, un tabique de hormigón, donde hago filtros y digamos, conduzco la presión de la napa freática a determinados lugares para poder después retirar el agua que llega a alguna pileta, a un pozo, a lo que fuera. Digamos, esa es un poco la diferencia en algo que vamos a construir y en algo que está construido, permitiendo y conduciendo el agua que pueda llegar a drenar por estos mechinales o machinales, como lo quieran llamar. Este tipo de posicionamiento vertical, y ya diría que es casi de poco uso en la zona y es una metodología que es más para una obra más de tipo hidráulico, no para una obra de arquitectura como estamos nosotros intentando aprender a realizar. Bueno, acá hay una especie solamente para que lo tengan en cuenta, esto es un geotextil, piedra bocha y alguna canalización que permite drenar el agua que llega a este sector. Es una especie no digo que es a cielo abierto, porque después esto se tapa, pero funciona un poco así, para que vean cómo es la parte constructiva. Acá se ven incluso algunas alambres o mm, tanzas como que están haciendo algún replanteo, ¿no? Bien. ¿Se entendió entonces la metodología para deprimir napa? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Por qué las tenemos que hacer? ¿Y qué cosas tenemos en cuenta para poder excavar? ¿No? Vuelvo a los primeros datos que tuvimos, que tienen que ver con estas pantallas, bueno, de esto hablábamos, pero me interesa que recuerden estos conceptos, que son esponjamiento, que son los métodos de cubicaje, qué es el movimiento de suelo, qué equipos utilizamos, y los taludes naturales y ese tipo de cosas. Después les voy a subir un Power también que tiene el detalle de los equipos que generalmente se utilizan, que son para obras más viales que de otra cosa, pero bueno, les va a servir como para que los conozcan o los tengan en cuenta. ¿Alguna consulta con respecto a lo que vimos? No, profe.
Pero después lo subo esto. Sí, 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 sí. Esto lo voy a subir. Lo que pasa es que los últimos esquemas no son de tanta aplicación, entonces los voy a aburrir con eso y no tiene mucho sentido. Vamos a analizar ahora, después vamos a ver algunas fotos, espero que alcance, este, algunos detalles con respecto a los temas de fundaciones y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, que ya venimos, como venimos haciendo ya el plano de replanteo y estamos hablando un poquito de todo esto, hay conceptos que ya hablamos, pero vamos a tratar de fijarnos, si les parece. Pero fue una consulta. Decime. Cuando se hacen los muros de sostenimiento, cuando se está excavando, Sí. eh, ¿cómo sería eso constructivamente? O sea, ¿van excavando y van formando un muro, siguen excavando y forman otro muro, o cómo avanzan? Bueno, después les voy a Porque, mostrar, se llama submurar, uno va submurando, va, digamos, eh, ejecutando construcciones definitivas que permiten contener el suelo. Que es como a ver como una fundación perdida. Generalmente la submuración se utiliza en... Submurar significa construir por debajo del nivel original de la fundación una estructura que permita transmitir carga a otro nivel. Eso se llama submurar. Generalmente cuando nosotros tenemos un edificio en nuestro lote, que vamos de medianera a medianera, y tenemos unas cargas importantes y qué sé yo, resulta que nuestros vecinos, bueno, si descalzamos sus fundaciones, es posible que haya desmoronamientos o afectemos estructuralmente este tema. Entonces, submuramos. Ahora después te muestro algunas fotos de cómo se submura. claro, Son le estructuras preguntaba por eso, porque una vez fuimos a una visita y en la calle de Salta, creo que era, o no, Salta es la que sube en esa, Salta y Belgrano, me parece, estaban haciendo un edificio y bueno, habían excavado y la casa de al lado estaba construida con la pared de la casa que demolieron. claro, Entonces cuando excavaron, la casa se vino un poquito abajo. un poquito. Sí, un poquito bastante. Sí, no, la verdad que ahora, a ver si, ahora, vamos a hacer una cosa. A ver, les voy a mostrar un esquema para que después interpretemos lo que está tratando de explicarnos o trato de explicar yo. A ver si encuentro un planito para mostrarles qué es una submuración. A ver, un segundito, ¿eh? Lo tenía preparado para la próxima, por eso espero encontrar. Bueno, primero les voy a mostrar el plano y después muestro unas fotos. Total, viene bien esto. Bien, ¿a qué vemos acá en este esquema? Este esquema es un corte, nivel de vereda, dice por acá, una columna 7. Acá hay un eje medianero, ¿lo alcanzan a ver? ¿Se ve el eje medianero? Sí, A la izquierda es la construcción existente. Por ahí se ve un poco chiquito, pero este es mi vecino. Yo voy a construir acá, en mi terreno, con una viga cantilever, aislada, excéntrica, con una viga cantilever. Me voy allá abajo, ¿eh? Voy a fundar a 1,60 m por debajo del 0,0 que tomé como nivel de referencia. Y resulta que mi vecino tiene su zapatita, su base, a este nivel. No sé a qué nivel está, pero está mucho más arriba.
Entonces yo tengo que construir y hacer, una construcción que permita transmitir la carga que yo tengo acá. ¿Ven mi cursor? ¿Se ve el Sí, cursor? sí, Resulta que yo excavé y me vine por acá abajo, ¿eh? Miren, porque estoy excavando a menos 6 metros. Y mi vecino está acá arriba. Entonces tengo que construir de alguna manera, transmitiendo las cargas que tiene este muro con esta zapata corrida más abajo. Ven que ahí dice 0,80, 1,70 m. Esto es variable. Esto es un esquema exclusivamente. Porque no sé cómo está mi vecino. Entonces lo que hago yo en esa construcción es transmitir, tratar de que esta base, zapata, transmita acá abajo. Entonces, cuando yo excave, no voy a tener problemas en, en que esto se descalce. Y construyo esto que está acá, a la de izquierda. Es una doble malla, ¿eh? Una doble malla. Cuando yo excavo desde mi lote, esto es un escofrado perdido, pongo un fenólico que está ahí, y armo esto que es bastante, no tiene ni un talón muy parecido al que dibujamos hoy, pero por lo menos voy a darle un ala de 70 centímetros y voy a armar con una doble malla. Fíjense que tiene una malla del 8 y una malla del 10, de 15 por 15. ¿Eh? Piensen cómo estructuralmente estaría funcionando y por qué tenemos una malla más importante del lado interior del lado exterior, por el vuelco que podemos tener. ¿Eh? Y acá tenemos en la zapata la misma malla, esta que del 8, la vamos a doblar. Entonces, mirando desde este lugar, yo excavo, ¿no? Se excava, después ahora voy a mostrar las fotos, se excavan 2 metros y se deja el talud, el terreno natural, otros 2 metros sin excavar. Excavo otros 2 metros y descalzo la base de mi vecino. Trabajo en ese lugar, digamos, retiro el material. Si se me desmorona, coloco un fenólico. Si no se desmorona, directamente coloco el fenólico exterior, ¿no es cierto?, para poder llenar. Dejo con un huequito acá arriba para poder llenar. Coloco la malla y lleno. Lleno 2 metros, lleno otros 2 metros. Una vez que ese hormigón la semana empieza a tomar ya resistencia, dejo ver ese muro vertical de digamos, podés encofrar. Esto me queda a pique, acá me queda, digamos, con este frente, y retiro eh, otro pedazo digamos, de suelo y me voy 2 metros para abajo. 1 metro, acá era 1,50 m más o menos, que había que bajar. ¿Eh? Y bueno, y voy trabajando así, digamos, no en dámero, porque no es en dámero, pero digamos, 1 sí, 2 metros sí, 2 metros no. Y ahora les muestro las fotos para entender lo que les estoy explicando. ¿Se entiende esto de simulación con encofrado perdido? ¿Se entiende que esto se hace permanentemente para... No es un problema de nuestro edificio, es un problema del vecino. Fíjense, porque si yo descalzo y esto no tiene muy buenas bases, yo me estoy asegurando que la base que estoy haciendo acá abajo es mejor de la que tiene acá arriba. Y si miran acá, ven cómo este perfil se mantiene, digamos. Ahí dice perfil o berma de talud de seguridad. Eso es lo que les estoy diciendo. Retiro 2 metros, mantengo 2 metros con este talud, para que haya contención. Luego, una vez que yo tomo a carga estructurita que yo armé, puedo retirar este material y vuelvo a armar esta submuración en lo que me sigue. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto de submuración? Es transmitir carga de una estructura resistente, en este caso del vecino, a un nivel inferior que tenga mejores condiciones y que de alguna manera no se desmorone, no afecte esta situación. ¿Se entendió? sí. Es sumurar. Bueno, ahora voy a mostrarles algunas fotos para entenderlo más fácil. Bien. ¿Todos están viendo ya la foto?
Sí, se ve. Bien, este es mi vecino. Acá, fíjense, este vecino tenía una mampostería de ladrillón, una estructura de encadenado cada tantos metros y una viga de fundación. No tenía una zapata. Entonces, acá esta foto es como que vemos tres procesos. El proceso del encofrado, que no es el perdido, sino el que estamos haciendo, el hormigón ya retirado, y cómo vamos excavando a pique a nivel de la fundación de nuestro vecino. Fíjense cómo trabaja la excavadora. Lo que estamos es tratando de sumurar. Nuestro nivel de fundación era menos 1,60. Nuestro vecino tenía la vía de fundación, otra que la vía de arrastramiento que nos preguntaba hoy Marco. Está ahí arriba, digamos, era un muro que si bien no es medianero, es un muro contiguo, ¿no? Se trata de excavar manteniendo las bermas, o digamos, los otros empujes de alguna manera sin que afectemos, si descalzamos todo, se viene abajo eso, ¿no? Entonces vamos haciendo 2 metros, 2 metros, el largo de una tabla, 2,20 metros. Ahí nos aparece agua. Ya estamos a un nivel donde, vieron que venimos en forma vertical y le hacemos como una especie de zapata, del ala de la zapata que se mete para el lado del vecino, ¿eh? Hace para que vuele, para que se meta en hormigón. Hasta ahí es como que no teníamos muchos problemas en cuanto a el empuje de esto, no se desmoronaba, pero aparece agua y se empieza a complicar la cosa. Está más abajo. ¿Vieron? Miren, acá se ve bastante mejor el esquema que les quería mostrar. Ya la sumuración se hizo a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, esto puede variar, ¿no? Digamos, ahí estamos a 1,60 m. Si alcanzan a ver, no sé si se alcanza a ver, pero el material ya tiene algo de revuelto ahí abajo, es donde ya nos empieza a aparecer un material que no es este material más de limo, de arcilla, el relleno que tiene el terreno natural, digamos que ahí el vecino es como que colocó no sé qué, después está la tierra vegetal, después empieza a haber unas mezclas de arena, de arcilla, y allá abajo ya hay piedra con arena, y aparece la napa freática. ¿Por qué no me deja? Ahí. Fíjense, esto es parte del replanteo. Este 0,0 que está acá, ¿qué hizo el capataz? En realidad trasladó el nivel de piso terminado, que no me acuerdo cuánto era, poner que sea más 40 o más 50, y toma, digamos, con una chocla se hizo ¿saben lo que es la chocla? Yo no. Bueno, en realidad la chocla es como una herramienta, digamos, antes se hacía, es como un tarrito, como un recipiente así de plástico, que tiene un hilo, una tanza embebida en ferrite. Esa tanza se estira, digamos, cuando los albañiles toman niveles con la manguera de nivel, uno va marcando con su lápiz de carpintero, por ejemplo, marca un nivel, y se van trasladando los niveles al lugar donde queramos sacar digamos, nivel de piso terminado. Entonces, en la vereda tenemos el 0,0, tenemos el más 20, y es más fácil por ahí, pero si queremos llevarnos al fondo del terreno, lo vamos trasladando con la manguera de nivel. Una vez que tengamos marcados el nivel de piso terminado en un lugar y en el otro, con esa chocla, digamos, cuando estemos en clase lo voy a mostrar, pero se apoya sobre la pared o sobre el lugar donde queremos marcar, y se estira en el medio, se estira y se suelta, y como está embebido en ferrite, queda marcada esa línea que pareciera que es una línea recta. Pero antes se hacían las choclas más caseras con un tarrito de extracto de tomate, las hacían los albañiles. Ahora ya viene como una Sí, herramienta más. ¿Ah? la vi, pero no sabía que se llamaba así. Ah, bien. Fíjense los niveles que vamos marcando, a los 10. ¿Por qué es importante ver el nivel de la fundación y de la excavación que nos estaba marcando el plano? ¿Ah? Ahí se ve cuánto se mete. Vieron que hay como 70 marcando acá, se alcanza a ver cuánto se metió en el terreno del vecino para hacer esa
el ala de la base de la zapata corrida. Más 20 es el espesor del hormigón que nos quedó. Y se rellena con piedra bocha. ¿Por qué lo hacemos? Porque cortamos la capilaridad y poder armar. A veces es mejor, por ejemplo, ir más abajo, retirar el terreno que está suelto, aunque aparezca el agua, después se rellena y se trabaja más seco. Bueno, ahí no sé si se ve el corte, pero es lo mismo que hoy teníamos el pozo donde había agua, bueno, ahora no la hay. Se ve, digamos, el talud vertical y el ala de la zapata que vamos a construir. Ahí se mejoró. Fíjense acá, a la izquierda y a la derecha, el encofrado y el hormigón tiene estos pelos, estas son la malla que marcaba el plano. Esa malla es la del 8 y del 10, para que después se coloca, digamos, en el nivel que corresponde y se ata las nuevas mallas. Fíjense cómo se trabaja, no con mucha seguridad porque esa base no estaba muy bien, entonces se coloca un puntal. Eso para trabajar tranquilos. Profe, Sí, hormigón de limpieza se puso antes de en este hormigonar. caso no, porque es un hormigón, digamos, ¿qué pasó acá? Fíjense que lo que nosotros hacemos estamos simulando. Pensando que después vamos a ver otras fundaciones que sí tienen que ver con esto. Esto, digamos, es transmitir cargas y es mejorar lo que está. Ya lo que está previendo que nuestra base tenga una zapata, un recubrimiento mayor de 5 centímetros, no vamos a ir mucho más allá. Sí me preocupé por hacer el hormigón de otra calidad. Este hormigón lo vamos haciendo en obra. Digamos, lo que se está haciendo es transmitiendo carga y mejorando la fundación que tiene, que sin duda era mucho mejor de esta vía de fundación que tenía, ¿no? Pero vamos a ver en otra foto cómo es el hormigón de limpieza. Bueno, ahí se ve la malla. ¿Ven, chicos? El encofrado perdido. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que yo expliqué en la foto, en el plano, y lo que estamos haciendo acá? Sí. Profe, este Sí. procedimiento entonces, si yo necesito hacer una excavación más profunda, se va repitiendo lo que vaya pudiendo según el terreno. Claro, digamos, nuestro edificio, que es el que vamos a ir a ver, tenía 18 metros de desarrollo, tiene 18 metros de desarrollo en ambas medianeras. Entonces, como yo voy a excavar por debajo del nivel de fundación de mis vecinos, con una estructura bastante más importante, mi excavación puede afectar, digamos, esta construcción existente. Entonces, para no complicarlo, me aseguro de que transmito las cargas que miren esta vía de fundación como estaba, ¿no es cierto? Fíjense, nada, no veo ningún estribo acá. Seguro, entonces lo que tratamos de hacer es que esta vía de fundación transmita la carga a un nivel inferior. Para ello, como una zapata corrida, lo que estoy armando, con doble malla, con un espesor de 20 centímetros. Acá se ve ese encofrado perdido, es un fenólico que lo perdí, no importa, pero me aseguro que tenga 20 centímetros de espesor, con doble malla. Ven acá un hierro que va en otra posición, esto asegura la separación de las dos mallas, para que tenga recubrimiento. Acá se ve otro, así se trabaja. Y la malla va por debajo y nos queda el ala hacia el vecino. Esto que vemos acá es una parte nada más. La tabla tiene 2 metros, 2 metros 20. Bueno, armo encofrados, más o menos, porque el fenólico también tiene 2 metros 20, 2,40, de esta medida. Y excavo este ancho, no excavo más. Excavo 2 metros 20 y dejo el terreno natural como está. O excavo otros 2 metros 20 y dejo el terreno como está. Una vez que toma carga este hormigón y toma carga el hormigón, altera, digamos, en la otra posición, retiro el material del medio, como les mostré en la primera foto. ¿Sí? Fíjense, ven que a la izquierda ya está la pantalla hecha de hormigón, a la derecha también. Entonces lo que hice acá es construir uniendo las mallas que estaban dobladas a las que pongo nuevas en este lugar. Y bueno, y acá voy a poner un encofrado por fuera y lleno por arriba. Eso es una simulación. Ahí, por ejemplo, no me hizo falta el encofrado perdido,
porque se mantuvo el terreno natural. Ahí se ven, miren chicos, acá por ejemplo, tengo tierra de un lado y tierra del otro. Acá no, este es el primero que ordené por ahí mal las fotos, este era el primero que se hizo. Se excavó al nivel, se mantuvo esta berma de un lado y del otro para contener todavía el terreno, porque si no se desmorona todo. Se apuntala y se llena. Esta fue la primera que vimos, ¿no es cierto? Acá se ve esta pared construida, este muro construido, el de la derecha todavía está, me parece, con tablas, o está encofrado, no lo veo muy bien. Y así se trabaja en sumuración, alternando las excavaciones. Esto puede ser mucho más importante, ojo. Supongamos que tenemos un subsuelo de un estacionamiento. Bueno, vamos a necesitar deprimir napa, vamos a ver, también depende de qué fundaciones tienen nuestros vecinos. Generalmente, nuestros vecinos, en este caso eran viviendas relativamente pequeñas, pero puede haber un edificio, ¿no? Que tiene fundaciones tan importantes como las nuestras. Entonces, es como que vamos a depender un poco de la situación de uno o del otro. Es ahí donde empieza a haber problemas de medianería, de invasiones, y mientras trabajamos sin casi agua, pudiendo manejarla es fácil. Cuando tenemos problemas de aportes de agua, bueno, ahí vamos a estar bastante complicados. ¿Se entendió más o menos la sumuración y cómo funciona la cosa y por qué la hacemos? Sí, sí. Bien, eso es lo que no hicieron en la obra que fuiste vos, que viste vos, puede ser, ¿no? Claro, igual era, como mínimo tenían 3 metros de profundidad, de lo que yo me acuerdo. O sea, era bastante, era importante, sí, porque estaban bueno, haciendo el estacionamiento, recuerdo. claro, lo que pasa es que tal vez, supongamos, a ver, si yo logro, acá nos aseguramos que el nivel de fundación del vecino lo trasladamos a nuestro mismo nivel de fundación, porque era el manto más resistente. Puede ser que por la escala y la estructura que tenga la vivienda vecina, no haga falta ir tan abajo. Entonces, bueno, uno puede sumurar un poco más arriba. Ahora, ¿qué pasa con el material que se nos viene, ¿no? Entonces tenemos que hacer un tabique para contener el empuje, ¿no? Entonces, bueno, sin necesidad de sumurar, tal vez trabajamos desde nuestro lote, desde nuestro terreno, en cofrados perdidos, hasta ir hasta abajo para hacer justamente la excavación, el tabique que contiene y que forma parte de la estructura y del cerramiento de esa cochera, ¿no? Esta fue una solución, digamos, para sumurar significa, en este caso, transmitir cargas de un nivel de fundación a otro más resistente. Eso es un poco. Antes incluso se podrían hacer con mampostería, lo hacían, ¿viste? No le daban cuando. Bueno, en este caso, uno se asegura de que no haya problemas con el vecino en cuanto a la afectación que podría tener, digamos, nuestra excavación. Profe, Sí. tengo una pregunta. Cuando se hace ese tipo de trabajos, ¿al vecino se le avisa que se va a hacer eso por algún tipo de problema o no? Sí. En realidad, viste, nosotros cuando hacemos, en el caso de Cipolletti, te digo, como para no tener inconvenientes. Digo en el momento cuando se va a hacer, ¿no? Por si No, en el momento que llega a vos pasar algo. arrancás la obra, antes de que te aprueben los planos, hay una especie de, digamos, verificación por parte del propietario. Yo soy, bueno, dueño de esta obra, de este edificio. Junto con nuestros vecinos, hacemos una visita a cada una de las viviendas, de cómo está, se hace un acta por escribano y se dice, bueno, esta vivienda está en estas condiciones, cuando termina la obra tiene que estar así o mejor. Esta vivienda ya tiene estas rajaduras, estos problemas, bueno, la obra que yo estoy haciendo no afecta
digamos, no la afectó, ya tenía problemas antes. Entonces, cuando ya todo está claro, es donde uno le permite, forma parte de la gestión de aprobación de planos, en el caso de Cipolletti, no sé en el caso de Neuquén. Entonces se hace un acta con escribano, se verifica, se sacan fotos, y esa es la manera de arrancar. Y obviamente, cuando vos empezás a excavar, a moverte de esta manera, decís, bueno, muchachos, vecina, vecino, vamos a trabajar sobre la medianera, estamos haciendo este trabajo, vamos a hacer tal cosa. Y bueno, y uno mientras trabaja un poco a conciencia, un poco a conciencia, cuando trabajas a conciencia, sabiendo lo que tenés que hacer, no tenés problema. El tema es cuando no se hace, ¿no? Cuando se excava más de lo que hay que excavar, no se toman los... Porque podríamos haber apuntalado esa viga, excavar más. Nuestra decisión fue hacerlo así, digamos, en forma alternada, porque aseguraba, digamos, que no haya prácticamente ningún inconveniente, ¿no? De un lado era un muro medianero de un jardín, y del otro lado de una farmacia, que sí formaba parte de, digamos, de la estructura. Y hubo un error conceptual también, digamos, ellos, acá el vecino hizo un muro medianero con ladrillón, como lo veían, en el eje, no tenía 30 centímetros. Uno puede construir, hacer un muro medianero, a la izquierda o a la derecha, digamos, como sea, desde el eje medianero, con el espesor que quiera. Pero si uno hace un muro medianero, tiene que tener 30 centímetros, 15, 15. No puede meter un ladrillo en el eje. Y lo peor de todo es que se construyó estructura resistente. Después lo vamos a ver, pero digamos, ese muro de ladrillones tenía estructuras de encadenado, de hierro, digamos, de hormigón con hierro, y no se puede hacer eso. Uno puede construir y utilizar los 15 centímetros del vecino, pero la estructura de hormigón armado está de nuestro lado. Podés construir hormigón simple, podés hacer un hormigón, digamos, sin hierro. Entonces, no es estructural. ¿Se entiende el concepto de lo que es esto es medianería, este tema? Los muros pueden ser dos muros de 15 pegados. Bien, yo llevo mi estructura y llevo mis instalaciones por mi muro. O puedo llego yo al terreno y utilizo mis 15 e invado los otros 15. Tengo un muro de 30. ¿Es posible? Se puede hacer, ningún problema. Ahora, ojo, en los 15 de mi vecino no puedo tener estructura resistente, no puedo llevar cañería, porque, digamos, al tipo, a mi vecino, le puede servir como cerramiento. Ahora, su decisión de cómo construir y qué hacer es totalmente diferente. Ahí se pica, se corta y se construye. Después lo vamos a ver, este tema después lo resolvimos digamos, picando la estructura, bueno, porque en un edificio que te invadan 7, 10 centímetros es importante, vos tenés unidades funcionales que son muy justitas, ¿cierto? A veces un local que tiene que tener como ancho mínimo 2 metros 40, si te invadieron 10 centímetros, tu local terminado tiene 2,30, entonces ya no se puede habitar. ¿Se entiende el problema de la invasión y cómo tiene que ser? Pues yo podría tirar esos 15 centímetros y, digamos, tirar, picar y colocar mi estructura escondida dentro de esos 15 centímetros que son míos, aunque le pague parte del muro. Ese muro es un muro divisorio que tiene una viga de fundación que no tiene nada que ver con la estructura nuestra, ¿no? Que, digamos, necesita otro tipo de fundación. No sé si esa era la pregunta que me estabas haciendo, pero bueno. Sí. Gracias. Les cuento, no sé quién se tenía que ir a las 5, pero bueno, vamos a tratar de, si se va, después creo que María debe haber grabado, yo me olvidé de grabar. Voy a darles... Ah, Lucas era bueno. Bueno, Lucas, y bueno, también Tomás no iba a estar, así que si se quedan, sigo. ¿Les parece? Si bien, a ver, esto les sirve a ustedes como una especie de ayuda de memoria de lo que estamos hablando, de introducirnos en tema. En realidad, ya lo hemos charlado, ¿no? Desde el punto de vista de la clasificación de las fundaciones o cimentaciones, transmitimos cargas estáticas y dinámicas, generalmente estáticas, pero digamos al terreno natural. La clasificamos en superficiales y directas o profundas e indirectas.
Hasta 3 metros decimos que es una fundación Perfecto. super. No estoy Sí. compartiendo pantalla. Ah, pero mirá qué piola que soy. Perdón. Ahora sí, perdón. Me había embalado y para mí solo estaba hablando. Bueno, quiero decir que después lo vamos a ver en fotos, en la obra y qué sé yo, pero este es un apunte que sirve para reflejar cosas. Entonces, la clasificación entre superficiales y directas y profundas e indirectas. Básicamente, acá hablamos de que hasta 3 metros una fundación podría ser eh, directa o superficial, y más de 3 metros sería profunda, ¿no? Y en eso tenemos bases aisladas y combinadas, plateas, zapatas continuas, vigas de fundación, vigas de reframiento. Pero son las que básicamente las 4 o 5 que estuvimos nombrando en las charlas de nuestro plano de fundaciones, de replanteo. Y ya pilotes o pozos romanos, cilindros o pilares, ya serían profundas. Yo me voy a centrar más que nada en estas de fundaciones superficiales. Se acuerdan que también es como que las clasificamos como aisladas y continuas. Las aisladas son las bases aisladas, centradas o excéntricas, con doble excentricidad podría ser. Y las continuas ya hablamos de plateas o zapatos bajo común. Entonces, también, de acuerdo al cálculo que hayan hecho, y en eso van a estar más entrenados que yo seguro, pueden ser rígidas o flexibles. Esta es una historia que tiene que ver con cómo transmitimos las cargas y cómo el terreno nuestro está trabajando, y a partir de eso qué sistema o qué metodología de cálculo vamos a desarrollar. Esto de 3 metros me parece bastante importante, pero bueno, yo diría que ya 1,5 metros sin desmoronar, bueno, ponele, pero ya 3 metros es medio complicado trabajar. No digo que no se pueda, pero digamos necesitamos deprimir napa, tener condiciones de estabilidad. Digamos que podemos fundar 3 metros, podemos, pero tal vez digamos, necesitamos pilotes arrancando ya la historia, o pilotines, porque no hay otra manera de fundar, por más que nos vayamos 3 metros para abajo. Esto lo dije, además de la resistencia del suelo, el tipo de excavación, si es que hay que hacerla seco bajo agua, ya que a veces los costos de agotamiento hacen necesitar una fundación superficial. Eso es digamos, el estudio de suelos es importante también tener en cuenta esa concepción, ¿no? Es la permeabilidad, es lo que a nosotros a veces nos afecta. Es tan permeable que por más que hagamos estructuras o hagamos depresiones de napa, ello se hace tan caro mantenerlo en el tiempo, que termina siendo necesario hacer una fundación indirecta, siendo a pilotes, por más que estructuralmente podría llegar a funcionar. Se refiere a esto, a pensar que tal vez el terreno, las cargas no son tan importantes, o son importantes, pero tenemos una buena resistencia, pero resulta que hay agua y no podemos deprimir, o no somos tan efectivos, entonces terminamos eligiendo una fundación profunda por esa situación. Generalmente habla de, en algún punto, antiguas construcciones, no acá en la zona, pero se usaban fundaciones de ladrillo, podría ser, ¿no? Como una zapata corrida con ladrillos, y generalmente eran, cuando se fundaba, cuando todavía el hormigón armado no había hecho su parte, entonces las fundaciones se hacían con estructuras híbridas, digamos, eran estructuras de hierro recubiertas con ladrillo, y se transmitían las cargas, digamos, también con fundaciones de zapatas hechas con ladrillo. Eso prácticamente no existe ahora, no se utiliza el hormigón incluso ni simple, siempre armado, y en el caso de tabiques de espesor de 10 centímetros no es necesario realizar fundaciones especiales, pudiéndose apoyar directamente sobre el contrapiso con el elemento de refuerzo. ¿Se acuerda que les comenté?
digamos, no todos los tabiques, digamos, no todas las fundaciones, ya sea de muros, es necesario hacer una zapata corrida, una viga de fundación, ¿no? Si digamos, si el espesor hasta 10 puedo apoyar directamente en el contrapiso y puedo mejorar un poquito el tema de su estabilidad a partir de colocar alguna malla. Aisladas, centradas y excéntricas. Este esquema que ahora ya lo conocen bastante más que yo, ¿no? A partir de, digamos, de un esquema de una carga puntual, una base aislada, se hace un dado, este dado que ustedes ven acá, que tiene esta forma, se construye básicamente para colocar el encofrado. Es decir, porque si no, no se puede apuntar. Después cuando vemos encofrados de columnas, va a ver que es necesario armar estos dados. Digamos, la base no es que cae directamente con el mismo ángulo acá en la columna, sino que tiene una especie de apoyo al encofrado de la columna. Son 5 centímetros de esto. No me acuerdo si lo tuvieron en cuenta o no. El esquema de cómo son las tensiones, bueno, la situación cuando es una base excéntrica. Básicamente esto es más de estructura de hormigón o de suelos que de nuestra clasificación. Nosotros sabemos clasificarla, sabemos, ya entendimos cómo se excava, vamos a ver cómo se encofra, si es necesario, qué condiciones, acá habla de un contrapiso de 5 a 7 centímetros, debe ser el hormigón de limpieza, esto que estamos viendo acá. ¿Cómo lo vamos a hacer para asegurar el recubrimiento con unos separadores de plásticos? También lo vamos a ver. Pero el esquema es este, la armadura, justamente que es una parrilla. Acá no se ven los hierros de la columna, pero esquemáticamente es un poco esto. También tenemos otro tipo de estructuras, ¿no es cierto?, donde este tensor transmite, digamos, cuando tenemos excentricidades, digamos, tratamos de tomar ese momento de hueco con un tensor para el otro lado. Y a veces lo que se utiliza es una viga de unión, en este caso un tensor, viga de arrastramiento, básicamente lo que conocemos o han escuchado nombrar, las cantilever, que tienen, digamos, la posibilidad de, no tiene mucho sentido, digamos, tener tanta masa de hormigón acá, en este caso tanta estructura, cuando el momento va decayendo, llegando al otro extremo de la cantilever. Así que lo que se trata es de trasladar esa excentricidad con un momento a la columna vecina, a la base vecina. Y generamos una base combinada. La zapata corrida, especialmente en edificios livianos, donde se descargan muros o columnas relativamente baja, o bien cuando se descargan valores importantes y se dispone de una resistencia de suelo considerable. Es decir, el concepto es que transmitimos cargas a todo lo largo del muro, también las columnas y el muro es, digamos, una continuidad, es decir, que estamos hablando de una estructura de encadenado, y entonces tenemos la posibilidad de que nuestro terreno tiene una capacidad portante y bueno, podemos transmitir esa carga sin bases aisladas, sino que solamente utilizamos esta zapata corrida. Bueno, lo que hablábamos hoy, lo que le dije, la zapata medianera, digamos, tiene excentricidad. Y si yo quisiera colocar hormigón para este lado, para el lado de la medianera del vecino, bueno, sepamos que es hormigón simple, con lo cual deja de ser estructural, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. No podría armar con hierro, digamos, una zapata medianera, digamos, que huele hacia el límite de mi vecino. ¿Qué pasa? Uno puede también pensar que la cantidad de columnas es tan grande que bueno, en vez de bases aisladas o continuas o combinadas, terminan haciendo una platea. Estos esquemas tienen que ver con un sistema de cálculo, ¿no? Digamos, por ahí, cómo
cómo se arma, digamos, esto que son hongos, digamos, un tronco de columna, digamos, como una base aislada que descansa en toda una platea, o estas otras que aparecen vigas arrastrando cada uno de las columnas, y la platea está por debajo. Ese esquema tiene más rigidez que este otro, pero tiene que ver bastante con el proyecto estructural que hayamos elegido. Por eso, digamos, no digo que generalmente uno utiliza una platea cuando el proyecto de cantidad de columnas está tan densificado que hace que una columna descargue en una base que se toca con la otra, y la otra con la otra, y tantas bases combinadas que terminan, bueno, paremos, estudiemos mejor la situación y utilicemos una platea, entonces va a ser mucho más racional que unas bases pegadas a la otra. El esquema de las vigas invertidas es importante porque, bueno, como decía acá, tiene mayor o mejor rigidez. También, si ustedes, esto tiene que ver básicamente, eso es un esquema, el otro esquema es posible que sea porque tenemos una baja de capacidad portante. Entonces, la baja capacidad portante nos exige que las bases se van agrandando tanto que se tocan una con otra. Bueno, entonces no es un problema de proyecto, sino un problema de resistencia del terreno. Y elegimos como solución la platea. ¿Qué pongo acá? Bueno, bien. La definición, esto lo charlamos también, pero lo voy a tratar de recordar. Ustedes se acuerdan que, digamos, los hormigones de fundaciones tienen, además de tener una condición de dosificación y de cálculo, necesitan, digamos, una dosificación que sea de un hormigón lo más impermeable posible. Un hormigón lo más impermeable posible es el que sea más compacto, el que tenga menor relación agua-cemento. Ese tema de tener menor relación agua-cemento lo hace más difícil de trabajar, ¿no? Entonces utilizamos incorporadores de aire, pueden ser superfluidificantes, que lo hacen más trabajable, que tiene microporos. O sea, el punto clave es que un hormigón, al ser menos denso, tiene más porosidad. Al tener más porosidad, es menos resistente. Al ser menos resistente, además de la posible falla por una cuestión de estabilidad o de carga, es más, digamos, es posible que sea más atacado por un suelo agresivo. Ese suelo agresivo se activa porque tiene sales o sulfatos en presencia de agua, en presencia de ascensión de napa freática, en presencia de ciclos de congelamiento de hielo. Bueno, todas esas condiciones se mejoran si logramos tener tecnología. Y tecnología significa utilizar, por ejemplo, hormigones con cementos puzolánicos, con cementos ARS, con cementos que tengan en cuenta algunas acciones que puedan ser agresivas. Minimizamos esto utilizando, digamos, mejores hormigones. Minimizamos colocando pantallas, podría ser digamos, un polietileno. A veces, muchas veces lo van a ver, pero esos polietilenos negros, pero por ahí se rompen con los hierros. Entonces, bueno, podemos colocar un polietileno, pero bueno, pensamos en la capilaridad, por eso colocamos piedra bocha. La piedra bocha permitiría mejorar las condiciones de sustentación, pero además también no permitiría que el agua suba. Y además podríamos utilizar, como dije, hormigones de limpieza. Ese hormigón de limpieza asegura que digamos, las estructuras nuestras, el apoyo de los hierros, sea en un lugar que esté limpio. No es lo mismo colocar hierro sobre la tierra, por más que compactado, como fuera, o sea, la misma piedra bocha, porque digamos, tenemos muchos. Generalmente lo que se hace es colocar unos 15 centímetros de piedra bocha, puede ser menos, depende, y unos 5 centímetros de piedra 1-3. ¿Por qué? Porque si hacemos hormigón de limpieza en piedra bocha, se nos pasa por todos lados. Entonces la piedra 1-3 es más densa, entonces va a distribuirse mejor
para recibir el hormigón de limpieza, que tiene unos 5 o 7 centímetros. Y además de eso, utilizamos, digamos, recubrimientos mayores. Entonces, con todo lo que dije, vamos a asegurarnos condiciones de mejores hormigones, mejores calidades. ¿Eh? Esto es lo que tenemos que saber y es de lo que tenemos que elegir. Me olvido del cálculo, me olvido de, a veces nosotros charlamos del cálculo porque me gusta charlar con ustedes para que lo piensen, pero confiamos en que el cálculo está bien hecho. Nosotros tenemos que asegurarnos que en obra las condiciones sean las mejores, las más parecidas a esas condiciones de cálculo que hizo nuestro ingeniero, estructuralista. Entonces, el primer elemento importante tiene que ver con el estudio de suelos. Tenemos un estudio de suelos que nos asegura determinada capacidad portante, nos asegura determinada agresividad del suelo, nos asegura y nos dice dónde está la napa freática. Bueno, con esos elementos ya podemos saber y a qué nivel vamos a definir la fundación, a dónde vamos a fundar. Si vamos a fundar superficialmente y tenemos problemas de napa freática, esa napa freática tenemos que contenerla, porque podemos hormigonar con presencia de agua. Después está bueno que haya agua, depende si es agua dulce, si no es agua agresiva. Pero mientras tanto, vamos a tratar de deprimir la napa para poder encofrar o para poder hacer los trabajos con suficiente seguridad para la gente que está trabajando en profundidad y para la calidad del hormigón. Bien, y después empezamos a utilizar herramientas que tienen que ver con barreras, con tecnología, con calidades del hormigón, además de la puesta en obra del hormigón, ¿no? Siempre con hormigón elaborado, intentando que sea de buena calidad, asegurándonos que sea de buena calidad, tomando probetas, pensando también en si pedimos un hormigón de determinado asentamiento, es el que nos relaciona directamente al cemento, con laboratorio, se toman las probetas y se ensayan a los 7, a los 14, a los 28 días. Todo eso forma parte de la ejecución de la obra. Y los cuidados que vamos a vibrar el hormigón, y por supuesto luego vamos a cuidarlo durante determinado tiempo para que no los afecte básicamente la condición climática, una helada, frío intenso. Por ahí se acuerdan que los 4 grados es un punto clave. Los 4 grados es donde el agua pasa de estado líquido a sólido y es donde se expande. En ese momento es donde el hormigón, el agua libera calor por un lado, pero los planos no resisten. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pedimos información. Si estamos en invierno, planificamos nuestra llenada de hormigón. ¿Cuántos metros cúbicos voy a tirar en el día? ¿A partir de qué hora la condición de temperatura va aumentando por encima de los 4 grados? ¿Cuánto tarda el hormigón en llegar a obra? ¿Cuánta gente voy a aplicar a esta tarea? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo hago? Por ejemplo, podría utilizar hormigones con acelerantes de Fragüe. Ojo con los cloruros. Ese acelerante de Fragüe es una posibilidad concreta. Entonces, cuanto antes tire el hormigón, sus reacciones químicas lo van a hacer más estables, el agua luego va a salir a la superficie, porque el problema es cuando el agua todavía está dentro de la masa de hormigón y lo afecta a la helada. Entonces sale a la superficie, es en el momento en que ya tiró, es el momento en que ya fraguó. Entonces ya las condiciones son distintas. Puede haber una afectación superficial, pero no tanto en profundidad. Y luego podríamos taparlo con un polietileno, podríamos llenarlo en algún momento se colocaba, ¿se acuerdan? En la zona, cambios de mantener temperaturas elevadas con mezclas de acerrín, gasoil y aceite, y se dejan esos taquitos durante bastante tiempo que hacen como un humo, que mantienen un poco la temperatura hasta que esto mejore. Si llegamos a esa situación ya estamos complicados. Nosotros tenemos que trabajar antes. Tenemos maneras de hacerlo. Tenemos forma de saber qué temperatura va a haber durante el día, si va a helar o no va a helar. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a cuidar en cuanto a las coladas de hormigón.
¿no? ¿Se entendió todo lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Porque hablé de muchas cosas. Sí. Hablé mucho de tecnología, hablé mucho de dosificaciones, de hormigón, hablé de muchas cosas que ustedes en algún lugar de sus carreras lo habrán visto, y si no lo repetimos, pero no olviden estas cosas, no olviden de pensar que todo lo que puede afectarlos al hormigón, a la llenada de esta fundación. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué elementos tengo en cuenta antes y después? Acá, bueno, no me acordaba yo, pero acá habla justamente de 80 centímetros. Yo no sé si son tan así, ¿viste? Tendría que ver, esto es un apunte bastante viejo, no sé si el CIRSO tendría que revisar qué es lo que está aconsejando en este momento. Porque si yo hago hormigones de calidad y lo hago en condiciones, digamos, adecuadas, no voy a tener tanto inconveniente que esté 80 centímetros por debajo. Generalmente las fundaciones sí, las bases aisladas, zapatas corridas, pero bueno, distinta función de la vía de arrastramiento, qué sé yo. Pero tiene que ver justamente con el suelo, cómo puede alterarse por el tema de los cambios climáticos. Fíjense que acá hablo del hormigón de limpieza. En caso se reemplaza de este hormigón de limpieza de una capa similar de espesor de compuesta de arena y grava sin empastar. Bueno, lo más conveniente sería poner piedra bocha, después poner esa mezcla de piedra y arena o piedra de 1 a 3 y luego hacer el hormigón de limpieza. Y ahí colocar el hormigón estructural. Creo que esta era la última. A ver. Sí. Bien. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Bien. Entonces, todo lo que yo les conté tiene que ver con, después les voy a mostrar, ahora les voy a pasar a mostrar algunas fotos, tiene que ver con estas fundaciones superficiales. Voy a ir un poco por este lado, porque es lo que vamos a estar utilizando. Las fundaciones profundas, que después les voy a acompañar un pequeño resumen, tiene que ver más con otras cosas, con una especialidad. Cuando decidimos hacer la fundación profunda tiene que ver básicamente con un esquema estructural relacionado con un edificio que transmite muchas cargas, con un terreno natural que no resiste. Entonces, bueno, voy a fundaciones profundas. Generalmente nosotros vamos a contratar un servicio de este tipo, de una empresa de pilotaje, sea hincado o construido in situ. Eso, digamos, les voy a dar algunos elementos que tienen que ver con entender esta historia, pero generalmente el cálculo estructural nos va a dar lotes hormigonados in situ, la tecnología que se aplica, digamos, es hincar la camisa, retirar la tierra, llenar con una armadura, el tipo de hormigón, todo eso forma parte de una metodología que tiene relación con el cálculo estructural. Es como que la estructura se va metiendo en esta decisión y la verificación, digamos, de eso es bastante más específica. Digamos, no, si bien, digamos, asegurarnos al manto, digamos, excavar con la camisa de hierro, que a veces son encofrados perdidos, pero generalmente se va retirando, se llena con hormigón, el tipo de hormigón, el tipo de hierro, digamos, lo que generalmente uno verifica es justamente estas condiciones, digamos, que esté bien armado y que el hormigón que pedimos sea el que básicamente se fue utilizado para el cálculo, ¿no? Entonces que no tengamos inconvenientes en ese sentido. Pero después les voy a charlar un poquito con respecto a esto, pero quiero mostrarles algunas fotos relacionadas con la obra y fundación superficial. Y algún elemento ahí de replanteo. Así se entiende un poco más de lo que estábamos charlando.
Igual los escucho si tienen alguna duda. Profe, Sí. ¿la obra se planifica en qué fecha o qué etapa del año se va a hormigonar? ¿O se hace en base, bueno, tocó, no sé, invierno, bueno, preparemos el hormigón para esa etapa del año? Claro, bueno, justamente. ¿O se planifica antes como... No, no, la idea es planificar, pero bueno, vos arrancás una obra, a ver, no, es que no te digo que no puedas controlar las condiciones climáticas, poder poner una carpa, poner no, 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 digamos, uno puede, aplica tecnología para resolver este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra zona? Se achican las horas, eh, digamos que en invierno, vieron que por ahí 8:30, 9 recién es como que empieza a aclarar, a las 9, 9 y pico es donde levanta la helada, y resulta que, bueno, hormigonar en ese momento es como que hasta las 11 no podemos empezar a tirar hormigón. Y después a las 11, ya a las 4 de la tarde, ya empieza a bajar el sol, a las 5 medio que ya hace mucho frío y empieza a helar también. Entonces, cuando vos querés acordar, resulta que tuviste 6 horas de laburo. Entonces, no es una cuestión solamente de, a ver cómo decirlo, de luz solar, tiene que ver con las condiciones climáticas. Entonces, bueno, tendré que ser, si yo planifico que voy a tirar tantos metros cúbicos de hormigón en tal fecha, en tal día, bueno, tengo que tener todas estas condiciones bastante más adecuadas y pensadas. Entonces, tendré que pensar en que la provisión de hormigón por parte de La Plata tiene que ser más rápida, que tal vez tenga que usar una bomba para que en vez de llevar con el hormigón con carretilla a cada una de las bases, porque no llego en el camión, voy y tiro con una bomba, entonces se llena más rápido. Puedo utilizar acelerantes de Braue, puedo utilizar más gente. Entonces, en esas horas, yo, que en condiciones normales de temperatura y luz, tardo 8 o 10, bueno, achico ese plan. Obvio que yo puedo suspender el hormigón si no levanta la temperatura, si llueve, condiciones que hoy vos vas a ver que buscas en cualquier eh, información en red de condiciones de temperatura y condiciones climáticas, te da el panorama más o menos en 15 días, ¿no? 14, 15, sabes lo que está pasando. Entonces, bueno, si ves que tenés días complicados, bueno, pensás en otra tarea, ves qué haces, achicás el horario, te tenés que poner de acuerdo. Son varios elementos que forman parte de esa decisión. ¿Está la pregunta? Sí, gracias. Quiero mostrarles algunas fotos de replanteo, movimiento de suelo y alguna de hormigón de obra, ¿no? Bien. Miren que ven acá, chicos. Acá estamos viendo una retroexcavadora. En realidad es una mini con un implemento, ¿no? Que utiliza, digamos, esta uña, digamos, tiene su pala cargadora, se cambia y se coloca este baldecito. Entonces, fíjense, este es el lote que ya se limpió, se dejó todo a nivel. Allá atrás hay una especie de oficina para para el futuro obrador. Y este es nuestro vecino de la derecha, donde hicimos la simulación, donde vemos que este muro de ladrillos de hormigón, de ladrillones, está en el eje. Mal hecho, bueno, pero ya estaba. Tiene una estructura también de hormigón encadenado. eh, bueno, mal hecho, ya estaba. Nos afecta así porque nos invadió casi 10 centímetros. Pero acá, ¿qué datos del replanteo estamos teniendo? Estamos teniendo estas tablas que ven acá, eh, nos permiten, a partir de los ejes de replanteo, ubicar dónde van a estar las bases, nuestras columnas y todo esto. Y aquí un hilo, y acá un nivel que dice 220. Estamos excavando, estamos utilizando todos los elementos del replanteo.
Fíjense cómo se excava, cómo aparece no se tensa, digamos, estos hilos lo mejor posible y nos permite, digamos, ir replanteando a una excavación que es bastante importante. Se sigue excavando, ya empezamos a tener invierno, se complicó, está más húmedo, vamos más abajo, 233, estamos con un acopio de piedra bocha en el final del terreno, la Mini, que ahora en vez de tener el brazo para excavar con el balde, tiene una para cargadora, una pequeña cargadora, un pequeño balde, y empieza a trabajar. Uy, nos llovió bastante, ¿eh? Nos llovió un montón. Acá vemos también que el material era muy malo, ¿no es cierto? El terreno natural. Se utilizó este corralito directamente alrededor de todo el lote para hacer el replanteo. Se utilizó parte de la vereda, la línea de vereda estaba acá, la línea municipal. Fue y se invadió. Si bien el edificio está retirado, se invadió justamente unos 3 metros para poder trabajar sobre las columnas o las bases que estaban en el centro. Este edificio, después les voy a mostrar el plano, tiene un eje de bases muy importantes, dio muy bien, se excavó hasta un nivel de un manto importante de piedra bocha que había a 1,60 m, 1,80 m. Entonces se decidió por una fundación directa. Ahí aparecía recién la napa freática. Entonces el edificio concentra sus cargas en el centro del edificio, con bases muy importantes, y en los costados tiene bases, digamos, que forman parte de bases aisladas con una cantilever que une, digamos, toma la excentricidad de las columnas que están sobre medianera, con una cantilever, un muerto, y después se anclan acá a la base aislada, central. Miren cómo estamos, esto es lo que pasa. El agua aparece, llueve, además de llover, empieza a brotar agua, pero vamos a retirar el agua. Se tomó otro tipo de decisión, que es excavar más, reemplazar el suelo y trabajar prácticamente limpios. Esto que ven acá tiene 3 metros por 3 metros, más o menos la excavación esa, o tal vez un poquito más. Miren dónde estamos, a 2,70, estábamos a 2,20, 2,30, 2,70. Fuimos más abajo. Esta es la otra medianera, de la izquierda, vista del frente. Ahí se ve el corralito también. Y digamos que todo tablas alrededor para poder hacer el replanteo. Y esto que ven acá con mi cursor es justamente esta construcción también media provisoria, es un puntalcito con una tabla y es donde se coloca, digamos, los ejes también, que se los mostró Mónica también en algún esquema. Acá se ve cómo se mejora el suelo y cómo se retiró el material y cómo colocamos piedra bocha para aislar y para mejorar la fundación. Igual hay un montón de agua. Pero bueno, se extrajo con una bomba y se empezó a rellenar ya con piedra más fina. Es ahí donde vamos a hacer después el hormigón de limpieza. ¿Ven? Prácticamente no tenemos. El terreno, los taludes eran casi verticales, se mejoró el suelo, se compactó y se colocó esta mezcla de piedra y arena como para poder después hacer el hormigón de limpieza. Bueno, ahí otro esquema de la excavación. Las bases, ¿ven? Hay 4 bases centrales que van a transmitir toda la carga del edificio. Es donde se eligió, digamos, justamente ese tipo de fundación. Directa, con columnas en los costados, con bases aisladas que van a ir con cantilever a unirse con estas bases importantes en el centro del edificio. Más material de acopio, esto nos sobraba. ¿Se acuerdan que en un momento esto va a depósito? En realidad lo que se hacía, venía un camión y se retiraba este material, se lo llevaba no sé a qué relleno, pero no lo utilizamos nuevamente. Era como una greda, se pegaba en una batea. Esto es en la vereda. Miren como un material muy malo y muy difícil de manejar, ¿no? Para cualquier tipo de relleno. Tenía mucha arcilla. Bueno, acá estábamos cerquita a la izquierda ya habíamos hecho la sumuración, ¿ven? Y excavábamos y aparecía
No sé por qué motivo aparecía agua en algunos lugares y en otros no. Todavía no. No sé, porque el estudio de suelo no pudimos detectar. Yo les voy a subir también el estudio de suelo de este edificio para que vean qué elementos tuvo en cuenta el calculista. ¿Dónde es eso, profe? Acá en Cipolletti es la obra que vamos a ir a ver. ¿No? En Cipolletti, en la Mencela al fondo, 1915. Al lado de la Farmacia Norte, antes de Marabunta, para ubicarlos. Un edificio de 5 plantas, son 20 departamentos. Esa es la obra que vamos a ir a visitar. Bueno, es parte de la misma otra base, no me acuerdo si era esta, pero esta creo que ya la vimos. Dejamos, ven, complicado esto, porque acá iban otras bases también, entonces se eligió, digamos, hacer por un lado, por el otro, tuvimos que rellenar, hormigonar, salir de las fundaciones, hoy, digamos, después de haberlo hecho, hubiera hecho una platea completa, hubiera estado mucho más fácil. Esto fue bastante complejo, porque tuvimos que excavar, producir, rellenar, volver a excavar, llevar tierra para un lado, para el otro. Bueno, nada, eso fue un poco la historia de esta fundación. Pero, ¿qué es lo que quería mostrar? Quería mostrar que ¿qué vimos ahí? Vimos parte del replanteo, vimos parte de lo que es el obrador, vimos qué metodología utilizamos para contener el terreno del vecino, pero básicamente era para asegurarnos que no haya una afectación a las fundaciones. Vimos cómo replanteamos, utilizamos ese corralito con tablas, donde hicimos el obrador o parte de la oficina, donde acopiamos material, por qué la necesidad de mover y acopiar material de un lado y del otro, cómo nos vinimos sobre la línea municipal para tener más lugar, cómo excavamos, cómo contuvimos, básicamente tuvimos la suerte de que el terreno se contenía solo, cómo rellenamos, fuimos más abajo y cambiamos el material, y cómo hicimos, digamos, las tareas necesarias para salir del nivel de la napa freática y llegar, digamos, a una especie de nivel con una mezcla de arena y piedra 3 para recibir el hormigón de limpieza. Bien, todo eso vimos en esta presentación, donde unificamos y empezamos a entender el tema de las fundaciones, la clasificación de las fundaciones directas y cómo se trabaja concretamente. Bien, ¿se entendió? Esto lo voy a subir todo igual, para que lo tengan, quédese tranquilo. Cuando hagamos la monografía, esto se trata, de explicar un poco cómo piensan la obra ustedes para llevarla adelante. ¿Sí, Marco, me ibas a decir algo? No, me había quedado una duda de las bases, que eran de 4x4, parecían más grandes después. No, sí, excavamos un poco más porque después había que encofrar, pero tenían, no me acuerdo, 320 por 280, una cosa así. Bases importantes son, ¿no? Pero de fundación directa, y teníamos un monto importante de piedra, porque podemos tener piedra bocha, perfecto, pero resulta que después abajo hay un manto compresible, y más abajo otro manto compresible. Entonces, por más que echamos piedra bocha, resulta que se hicieron un estudio de suelo, creo que hicimos 3 SPT, no me acuerdo, creo que fue ese. Y detectó que ese manto de piedra era muy importante y transmitía muy bien las cargas. Bien. Bueno, chicos, hasta acá hoy, para no aburrirlos, y después lo subo y vamos y seguimos con esto de